Muy buenas compañeros y compañeras. En el día de hoy vamos a hacer nuestra exposición sobre los métodos para medir la infiltración. Mi grupo está conformado por... Buenos días, mi nombre es Andrés Alexander Montejo Moreno y... Buenas, mi nombre es Jorge Almendrales Génico. Buenas, mi nombre es Andrés David Ángulo Chávez. Muy buenas, mi nombre es Camilo Andrés Soto Gámez y... Mi nombre es Juber Camargo. Elieiner Brito. Y mi persona, Leonardo de Armas. Espero le guste este video. Primero que todo debemos saber qué es la infiltración. En hidrología se denomina a la capacidad de infiltración a la velocidad máxima con que el agua se penetra en el suelo. La capacidad de infiltración depende de muchos factores. Un suelo desagregado y permeable tendrá una capacidad de infiltración mayor que un suelo arcilloso y compacto. Si una gran parte de los poros del suelo ya se encuentran saturados, la capacidad de infiltración será menor que si la humedad del suelo es relativamente baja. Si los poros del suelo en las cámaras superiores del mismo se encuentran ya saturadas, la infiltración será en función de la permeabilidad de los estratos inferiores, donde una precipitación intensa podrá provocar la colmatación de los poros superficiales con partículas finas del suelo, reduciendo la infiltración y aumentando la escorrentía. Como pueden ver en la figura presentada, se puede ver la curva de capacidad de infiltración variable en el tiempo sobrepuesta a un pulviograma horario. Gráficamente se muestra el escurrimiento superficial también variable en el tiempo. Lo que es el índice de infiltración o capacidad media de infiltración es utilizado para calcular el escurrimiento en grandes áreas donde será difícil aplicar la curva de capacidad de infiltración. Este es equivalente a la velocidad media de dicha infiltración. Buenas, mi nombre es Andrés David Ángulo Chávez y vengo a hablar sobre la importancia de la velocidad de infiltración. Conocer la velocidad de infiltración, conocida como VI, o la cantidad de agua que entra por unidad de superficie y de tiempo. Esto permite, a través de modelos matemáticos, llegar a predecir el tiempo o tiempo de riego que se necesita para reponer una cantidad de agua. Esto también es conocido como infiltración acumulada o simplemente IA, para así llegar a satisfacer o qué se necesita para satisfacer los cultivos. También contestaré la pregunta de si la infiltración de agua varía dependiendo al tipo de suelos. Y la respuesta es que sí, debido a las características que tiene cada tipo de suelo, cada uno va reteniendo de manera diferente al agua. Por ejemplo, un tipo de suelo arenoso, el agua se filtrará más rápido por ahí que por un tipo de suelo arcilloso. Otro aspecto a tener en cuenta sobre la velocidad de infiltración es dependiendo cómo está el suelo, es decir, si está seco, está húmedo o está saturado. Por ejemplo, al iniciar un riego de suelos, suponiendo que un suelo está totalmente seco, pues irá infiltrando agua de una manera muy rápida. Seguido de esto, mientras el suelo se va saturando, la velocidad de infiltración va disminuyendo poco a poco, hasta un punto donde es prácticamente igual o muy constante. En este punto, cuando la velocidad es constante, se le denomina velocidad de infiltración básica o estabilizada. Muchas gracias. ¿Qué factores afectan? Sellamiento superficial. La formación de una fina y compacta capa sobre la superficie del suelo afecta negativamente la infiltración, al reducir rápidamente la penetración de agua a través de la superficie. Compactación del suelo. El laboreo del suelo con implementos facilita la infiltración. Sin embargo, aradura así rastrajes permanentes hasta una profundidad similar en suelos húmedos con ciertas características de textura. Pueden producir una compactación y formación de una capa impermeable denominada
pie de arado, que afecta negativamente la infiltración. Sales del agua y suelo. Las sales que pueden contener el agua de riego se van acumulando en el perfil del agua del suelo. Algunas pueden ser beneficiadas al cultivo, sin embargo, hay otras como el sodio que altera la estructura del suelo y tiene un efecto negativo sobre la infiltración. Sedimentos en el agua de riego. En algunos lugares las partículas de limo y arcilla que se mantienen en suspensión en el agua de riego provocan un encontramiento, o el cual disminuye de una forma notoria la infiltración del agua. Muchas gracias. Otro de los factores que afecta la infiltración del agua es la materia orgánica. La materia orgánica es materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas, animales o incluso residuos en el ambiente natural. ¿Cierto? Esta materia ocupa un porcentaje de volumen del suelo y mantiene su porosidad durante periodos largos. Esto es importante porque la porosidad constituye el medio en el cual el agua penetrará el suelo y atravesará este. Por lo tanto, la velocidad de infiltración no se alterará, es más, esta aumentará. Otra característica es la textura del suelo, ya que tanto textura o combinación de partículas de arena, limo y arcilla tienen un gran impacto en las características del suelo con respecto a la infiltración de este, ya que si el suelo tiene una textura gruesa, como lo es la arena, la infiltración será más rápida, mientras que cuando es un suelo fino, como el limo o la arcilla, su infiltración será más lenta. Buenos días, mi nombre es Andrés Alexander Montejo Moreno y vengo a hablarles sobre los métodos para medir la infiltración del agua. Antes de comenzar a hablar del tema, es necesario decir que estos cálculos tienen un valor eminentemente local. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen mucho del contexto en el que se realicen y generalmente hay un método indicado para calcular la infiltración del agua en ese caso en específico. Hay diferentes métodos. Uno de ellos es el infiltrómetro. Y como su nombre lo indica, el infiltrómetro es un artefacto que mide la capacidad que tiene el suelo de que se le infiltre agua. Es necesario aclarar que estos se utilizan para medidas muy locales. Existen diferentes tipos. Uno de ellos es el infiltrómetro de cilindro o de inundación. Este procedimiento es frecuentemente muy usado en cualquiera de sus modalidades. El uso del doble cilindro da una mejor evaluación, ya que en este procedimiento se limita la influencia del contorno, es decir, se limita el espacio donde se va a hacer la infiltración, obteniéndose una mejor precisión en la determinación de la tasa de infiltración vertical. También tenemos el infiltrómetro de disco y también se puede determinar la capacidad de infiltración que tiene un suelo echándosele una cantidad de agua conocida y restándosela a la cantidad de agua que se escurre al final. Bueno, como ya les había dicho, mi nombre es Jorge Almendrales Géneco y yo les vengo a hablar un poco sobre cómo se puede determinar la velocidad de infiltración. Bueno, existen dos métodos. Estos dos métodos son conocidos como clásicos para determinar la velocidad de infiltración del suelo. Estos dos métodos son el método del cilindro infiltrómetro y el método del surco infiltrómetro. El primer método, que es el método del cilindro infiltrómetro, es utilizado para verificar el comportamiento del suelo o de los suelos donde se utilizan métodos de riego por tendido, por bordes o aspiración y también por goteo. El segundo método, que es el del surco infiltrómetro, es utilizado en los casos en el que el cultivo será regado por surcos rectos o sus variantes.
Aquí podemos observar un método, que ese es el método del cilindro infiltrómetro. Aquí vemos que utilizan dos cilindros. ¿En qué consiste el método del cilindro infiltrómetro? Bueno, aquí podemos observarlo, que fue el que le mostré en la diapositiva anterior. Es una prueba de terreno que utiliza dos anillos concéntricos. En ambos se agrega agua para luego medir cómo varía la altura de esta en el cilindro más pequeño. La información permite ajustar un modelo matemático a partir del cual queda caracterizada la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada del suelo en el estudio. Para realizar este método necesitamos unos materiales y equipos, que son pues los dos cilindros, necesitaremos cinta métrica, necesitaremos un mazo, necesitaremos una pala, también necesitaremos un mazo, ya lo había mencionado. Necesitaremos bolsas, una bolsa grande, necesitaremos unos tanques donde almacenaremos el agua. Ya teniendo estos materiales y estos equipos, pues se procede a seleccionar el suelo donde vamos a realizar este método. Al momento de seleccionar el suelo, procedemos con una pala o con un equipo de excavación a retirar la corteza superior, lo vegetal, y nivelarlo. Cuando ya lo tengamos nivelados, colocaremos los dos cilindros a la vez y se le colocará un peso que cubra los dos cilindros y se le dará golpe con un mazo hasta qué profundidad serán incrustados los cilindros. Pues la profundidad mínima será de 10 centímetros. Cuando ya tengamos los cilindros incrustados en el suelo, procedemos a colocarle la bolsa al cilindro pequeño. Aquí le colocamos la bolsa al cilindro pequeño, aquí le estoy indicando con el mouse, y lo llenamos de agua. Cuando hayamos llenado el cilindro pequeño, procedemos a llenar el cilindro grande sin quitar la bolsa. Cuando el cilindro grande esté lleno, ahí sí procedemos a quitar la bolsa y se le coloca este aparatico, que es un sistema de medición, y se deja ahí y se van tomando muestras cada 2 minutos hasta que tomemos 5 muestras, que una muestra sea de 5, la otra muestra sea de 10 minutos, la otra de 20 minutos, la otra de 30 minutos, la otra de 40 minutos y también se le podría hacer una de 60 minutos. Al momento de que vayamos viendo y tomando las mediciones, pues se van anotando en la hoja de cálculo y se hacen los respectivos cálculos, los caudales de infiltración, los caudales de entradas y los caudales el caudal de salida que presentan. Cuando se note que el agua esté demasiado bajo, se procede a nivelar el agua con ella misma y se le vuelve a introducir agua aquí al cilindro pequeño. Y pues este sería el método del cilindro infiltrómetro. El segundo método, que ya lo habíamos dicho, que es el método del surco infiltrómetro. Aquí podemos observar que estos serían los surcos, que también lo notamos en los cultivos de fincas. Es una prueba de terreno realizada en 3 surcos. De todos estos surcos seleccionaremos solamente 3 surcos. En el central, en el surco central de los 3 que seleccionamos, se mide el caudal que entra y el caudal que sale durante el tiempo que dura la prueba. La información permite ajustar un modelo matemático y a partir del cual queda caracterizada la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada del suelo
en el estudio. Para este método, para este método utilizaremos unos materiales y equipos también. Utilizaremos una probeta de 1000 mililitros, unas estacas, flexómetro, utilizaremos un nivel de gota, utilizaremos 3 láminas. Cuando ya obtengamos esas láminas, se proceden a la selección de los 3 surcos, como había dicho anteriormente. Se clavarán estacas mediante en la longitud del surco. Cada 20 metros serán colocadas esas estacas y al final del surco serán incrustadas las láminas perforadas que se colocarán al final. Ahí a cada lámina, con cada surco utilizaremos un caudal diferente que va de 0,5 a 5 litros de agua. Trabajaremos con un caudal diferente en cada surco. Y ahí procedemos a calcular los procesos matemáticos. Bueno, calculamos primero el caudal de entrada, que aquí vemos que se representa con la Q mayúscula y la E minúscula, donde la Q con la E sería el caudal de entrada, que sería litros sobre segundo, y la B sería el volumen de agua aplicado en litros, y el tiempo sería la T, que sería en segundos. Después procedemos a calcular el caudal de salida. Esto lo calcularemos cuando por la lámina perforada comienza a salir el chorro de agua uniformemente. Aquí tenemos la fórmula donde tenemos que el caudal de salida sería representada como la Q y la S, que esto sería igual a B sobre T, donde B es el volumen de agua aplicada en litros y la T es el tiempo en segundos. Después procedemos a calcular el caudal infiltrado, que sería la resta de estos dos caudales. El caudal infiltrado sería el caudal de entrada menos el caudal de salida. Después calculamos la lámina aplicada en cada surco con la tasa de infiltración. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos que la lámina aplicada será en milímetros. Eso será igual al caudal infiltrado por el tiempo que avanza, o sea, ya sería en horas, sobre el área regada, que sería la longitud del surco por la distancia entre surcos, que serían en metros cuadrados, y metros cúbicos sobre horas. Bueno, aquí pues lo podemos observar por 3600, y la tasa de infiltración sería LA sobre T. Y al momento de realizar esto, pues ya pasamos a calcular el caudal recomendado por surco, o sea, calculamos a cada surco su caudal, y ahí es donde pues tomaremos el cálculo que más nos beneficie. Este método es esencial calcularlo, pues así podemos pues determinar lo funcional y lo viable que puede ser utilizar este método. A continuación les represento cómo se representa gráficamente el proceso de infiltración que ocurre en un suelo. En la figura, en esta figura se aprecian las curvas de BI y IA. En el primer eje vertical, izquierdo, se puede observar cómo disminuye. Aquí podemos observar cómo va disminuyendo paulativamente BI en el tiempo, y en el caso contrario, al observar el eje vertical derecho, la IA aumenta con el transcurso del tiempo, o sea, serían totalmente contrarios. Y pues aquí vemos que va en el lado izquierdo va BI y en el lado izquierdo va IA, y aquí tenemos el tiempo, y aquí va disminuyendo con el tiempo, y aquí va aumentando con el tiempo. Muchas gracias.
Bueno, ya para concluir, se podría decir que la caracterización del proceso de infiltración que se hace de forma correcta es de gran importancia, ya que permite conocer o predecir la cantidad de agua que se mueve desde la superficie de la tierra a través del suelo, o sea, y ya quedando de forma disponible para el crecimiento de las plantas o para que ésta baje aún más en las capas más profundas. Bien, tanto el equipo de infiltrómetro de anillo simple como el simulador de lluvias pueden ser operadas por cualquier persona. Claro, esto después de un rápido entrenamiento. Bueno, asimismo, las lecturas que de ahí se recogen o los resultados que de ahí se arrojan, puede ser interpretadas fácilmente y ya se podría predecir las situaciones de manejo más o menos favorables para el movimiento del agua. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo sobre el video. Espero les haya gustado esta explicación de nuestros compañeros sobre este tema. Muchas gracias.